¿Está ocurriendo algo bíblico en Suecia? Este país, ubicado en la península escandinava en el norte de Europa, ha captado la atención de muchos estudiosos bíblicos y creyentes interesados en las profecías bíblicas del fin de los tiempos, cuando surgieron titulares como este hace algunos años. Así es, en Suecia hay personas que han comenzado a insertar microchips en sus manos. Pero, ¿por qué esto ha captado la atención de los cristianos en todo el mundo? Pues por lo que la Biblia dice en Apocalipsis 13, 16, 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La Biblia se refiere aquí a un tiempo en que el anticristo estará en el poder y obligará a las personas a recibir algún tipo de marca que les permitirá comprar o vender. Ahora bien, obviamente el anticristo aún no ha sido revelado, pero los cristianos consideran que esta noticia que viene de Suecia es significativa porque, si las personas están implantándose microchips en las manos, significa que la tecnología requerida para que el anticristo cumpla lo que dice Apocalipsis 13 ya está disponible. Lo alarmante es que los chips implantados en las personas están diseñados para acelerar las rutinas diarias de los usuarios y hacer sus vidas más convenientes. Acceder a sus hogares, oficinas y gimnasios es tan fácil como deslizar la mano por un lector digital. También se pueden usar para almacenar detalles de contacto de emergencia, perfiles de redes sociales o boletos electrónicos para eventos y viajes en tren dentro de Suecia. Ahora exploremos por qué esto es tan significativo. La teoría más ampliamente aceptada por los cristianos es que la marca de la bestia será un chip físico implantado bajo la piel. Esto es plausible porque, si lo piensas, el anticristo estará al mando de una economía globalmente vinculada, donde él será un dictador mundial que controla los medios de comercio. Y para que la gente le rinda lealtad, los obliga a tomar una marca, porque sin esto no se puede comprar ni vender. Entonces, bien podría llegar el día en que tengas que tomar una decisión, aceptar la marca, que puede ser un chip implantado o enfrentarte a una persecución extrema a manos del anticristo. Ahora, me encontré con un mensaje muy poderoso y bien escrito por el Dr. Ray Pritchard, quien es presidente de Keep Believing Ministries. Esto es lo que dijo: cuando hablamos del anticristo, hay algunas cosas que sabemos y otras que no sabemos. Sabemos que habrá un anticristo, pero no sabemos su identidad. Sabemos que se levantará del Imperio Romano revivido, pero no sabemos de qué parte vendrá. Sabemos que trabajará estrechamente con el falso profeta, pero no sabemos la identidad del falso profeta. Sabemos que aparentemente morirá y volverá a la vida, pero no sabemos cómo sucederá. No hay escasez de buenos candidatos. Sabemos que controlará la economía mundial, pero no sabemos cómo obtendrá ese poder. Sabemos que exigirá que sus seguidores lleven su marca, pero no sabemos la naturaleza precisa de la marca. Sabemos que el número de su nombre es 666, pero no sabemos exactamente qué significa. El anticristo tiene varios títulos en las Escrituras. Es el cuerno pequeño de Daniel 7, el príncipe que ha de venir en Daniel 9, el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2, el anticristo en 1 Juan 2 y la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13. Ahora, permíteme decir esto. No tenemos tiempo para un cristianismo casual. No puedes ser un cristiano tibio, cómodo y de doble moral en esta época. Necesitas estar completamente dedicado a Dios, vivir plenamente para Jesucristo y enderezar tu vida con Dios. Eventualmente, todo el mundo tendrá que tomar una decisión. Deberán elegir entre Jesucristo o el anticristo. El anticristo es uno de los personajes principales en el libro de Apocalipsis. Es malvado,
no solo un símbolo del mal, sino la personificación del mal. Permíteme comenzar compartiendo un breve resumen de este líder malvado del mundo, mencionado por Daniel, Juan, Jesús y Pablo. El anticristo será un hombre habitado por Satanás. Su objetivo es destruir todo lo que Dios ama. Al principio, el anticristo fingirá humildad, pero es extremadamente orgulloso. La Biblia se refiere a él como el hombre de pecado. Será capaz de manifestar señales y maravillas aparentemente milagrosas. Incluso reclamará la divinidad, pero no es divino. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al principio ocultará su verdadera naturaleza. No será lo que aparenta ser. Al igual que el nefasto villano de Superman, Lex Luthor será astuto y sagaz, pero también malévolo e implacable. Hitler, Mao, Stalin, Genghis Khan, Nerón, Calígula, Herodes. Estos hombres eran malos y tenían sed de sangre, pero el anticristo los hará parecer Mary Poppins. Será el villano más grande de toda la historia. Su odio hacia Dios será inmenso. El alcance del dolor y sufrimiento que el anticristo impondrá al mundo será sin precedentes. En el capítulo 2 de Daniel, leemos que el profeta tuvo una visión de una estatua hecha de diferentes elementos: oro, plata y bronce. A Daniel se le dio a entender que cada parte de la estatua representaba futuros reinos. Los pies de la estatua, específicamente los 10 dedos, hacen referencia a un reino de 10 partes en los últimos días, el reino que gobernará el anticristo. Daniel 7 menciona que el anticristo surgirá de entre 10 reyes. Algunos creen que asumirá el control de 10 regiones o naciones. Otros creen que supervisará una confederación de 10 naciones basada en Europa, una especie de resurgimiento del Imperio Romano. Otros creen que se basará en los trabajos de 10 líderes notorios a lo largo de los siglos, como Alejandro Magno o Nabucodonosor, Ciro o César. Las profecías mencionan que a medida que el anticristo asciende al poder, 3 naciones, 3 reyes o 3 componentes del sistema que controla se rebelarán. Pero según el profeta Daniel, esa rebelión será aplastada y surgirá un poderoso nuevo gobierno mundial con el anticristo emergiendo como el gobernante absoluto del mundo. Aunque hay preguntas sobre la interpretación del texto, lo que está claro es que con el tiempo, el anticristo no solo controlará una nación o un continente, sino que dominará todos los sistemas globales importantes: la religión, la economía, el gobierno, el ejército, todo. El anticristo será atractivo, carismático, políticamente astuto y sabio. A través de tratos por detrás y una diplomacia brillante, ganará apoyo y será impulsado al poder. Sí, los líderes del mundo lo alentarán a tomar el poder. Parecerá ser un hombre de paz, pero mientras hace grandes promesas, estará planeando matar a millones. Muchos creen que Daniel capítulo 9 indica que el anticristo llegará al poder al comienzo de la profecía de las 70 semanas del profeta. Esto puede ser un poco difícil de seguir, pero en lenguaje profético, una semana equivale a 7 años, lo que significa que el ascenso al poder del anticristo coincide con la última o 70ª semana en la profecía de Daniel, y coincide con los 7 años de tribulación descritos en el libro de Apocalipsis. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que el anticristo entrará en escena después de liderar y negociar un acuerdo de paz con Israel y las naciones en guerra con ella, como leemos en Daniel 9. Esto significa que el periodo de tribulación de 7 años no comienza con una guerra o el rapto, sino con un acuerdo de paz centrado en Israel, negociado por el anticristo. Ese acuerdo de paz prometerá paz y seguridad, y quizás incluso otorgará a Israel el derecho de reconstruir el tercer templo. Pero la paz no durará. Al principio, el anticristo será aclamado por el mundo como un líder maravilloso y sabio. Introducirá ideas
que parecerán resolver muchos problemas globales. Muchos creen que el mundo estará en caos cuando Él aparezca, tal vez después de una guerra, una nueva pandemia, un colapso financiero o el rapto de la iglesia. En medio del caos, Él saldrá a la luz con planes y promesas para salvar al mundo. Sus mentiras y promesas serán atractivas y convincentes. El mundo cansado, en busca de esperanza y respuestas, lo seguirá. Dame el control y traeré paz y orden al mundo, dirá. Confía en mí porque sé el camino, mentirá. Ocultará su verdadera agenda y las naciones desesperadas le entregarán el control a este autoproclamado hombre de paz. Con el tiempo, dominará todos los sistemas mundiales importantes y liderará un gobierno mundial único. Los 4 jinetes del Apocalipsis descritos en Apocalipsis 6 proporcionan una visión general de lo que sucederá durante el período de tribulación y del papel que desempeñará el anticristo a medida que se desarrollen los eventos. Pero antes de continuar, creo que es importante hacer una aclaración importante. Daniel 6, 7, 8 y 9, Mateo 24, 1 Tesalonicenses 5, 2, Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 6 y 11 se refieren al anticristo, ese hombre en particular. Los eruditos de hoy se refieren a él con una A mayúscula, un sustantivo propio, un título único para una persona. Pero el apóstol Juan, quien fue inspirado para escribir el libro de Apocalipsis, también escribió 3 epístolas, y en 1 y 2 Juan utiliza el término anticristo con una A minúscula. En 1 Juan 2, 8 y también en 1 Juan 4, 3, por ejemplo, Juan define a un anticristo con A minúscula como alguien que se opone a la voluntad de Dios. Juan señaló que en su día había muchos anticristos, con A minúscula, muchos que se oponían a la voluntad de Dios, y que en los últimos días habría muchos más. Por lo tanto, las Escrituras asignan 2 definiciones al término anticristo. La palabra anticristo, con A minúscula, se refiere a humanos que intencionalmente trabajan para oponerse a la voluntad de Dios. El término anticristo, con A mayúscula, se refiere a un ser humano en particular que será habitado por el mismo Satanás y que ascenderá al poder durante el período de tribulación. Déjame compartir contigo lo que la Biblia dice acerca de esa persona, el anticristo, con A mayúscula, mencionado en el libro de Apocalipsis. El anticristo estará habitado por Satanás y será capaz de manifestar señales y maravillas sobrenaturales, engañando a las masas con poder demoníaco. En la mitad del período de tribulación reclamará ser divino, pero Daniel 7, 24, 25 indica que el anticristo será un hombre. Filipenses capítulo 2 indica que Jesús fue 100% humano y al mismo tiempo 100% divino. Él era tanto hombre como Dios al mismo tiempo. Esta fusión única de divinidad y humanidad a veces se refiere como la unión hipostática. Jesús fue el primero y el último en tener esta doble naturaleza. El anticristo reclamará ser divino y exigirá ser adorado como Dios. Apocalipsis 13 indica que el anticristo sufrirá una herida aparentemente mortal en la cabeza y luego parecerá volver a la vida, una especie de versión en blanco y negro de la resurrección en color de Jesús. Pero a pesar de sus afirmaciones, el anticristo será un ser humano, un humano habitado por Satanás. Satanás no es el creador, no crea, destruye y copia. En el libro de Apocalipsis vemos a Satanás imitando a la Trinidad a través del dragón, que es Satanás, la bestia, el anticristo humano, y el falso profeta, otro humano que apoya a la bestia. El anticristo será un hombre, aunque extraordinario. En Daniel 8 se menciona que su apariencia será feroz, orgullosa y llena de arrogancia, y tendrá la capacidad de intimidar a muchos para que cumplan con sus deseos. Dirá ser un hombre humilde y de paz, pero habrá una ferocidad y crueldad inigualables en él. No dudará en destruir todo lo que se interponga en su camino hacia el poder absoluto.
La Biblia señala que el anticristo estará acompañado por un socio que realiza maravillas, a quien he mencionado como el falso profeta. Este falso profeta será el principal defensor del ascenso del anticristo al poder y probablemente se convertirá en el líder de la nueva religión global de los últimos días. Será el principal seguidor de lo que Jesús llamó la abominación desoladora. Daniel 8:25 indica que el anticristo hará que el engaño prospere. La palabra clave en hebreo en ese pasaje significa engañador o aquel que lidera con fraude, falsedad y traición. Claramente, los rasgos de carácter que he mencionado hasta ahora no son positivos, pero muchos dirían que no son únicos. El anticristo será un mentiroso, un engañador, odiará a Dios, lo que parece describir a muchos hoy en día. Será un asesino, traicionero, orgulloso, tendrá seguidores psicópatas, afirmará ser Dios y manifestará poder demoníaco. Los eruditos discuten que incluso estas características no son únicas. Más de 100 hombres han afirmado ser Dios o tener poderes sobrenaturales. Pero lo que será nuevo es el alcance y el impacto que estas cualidades amplificadas tendrán en la tierra. Apocalipsis 6:8 indica que una cuarta parte de la humanidad morirá en los primeros 4 juicios de los sellos, que tendrán lugar en la primera mitad del período de tribulación. Las tribulaciones vendrán y la gente morirá porque han sido engañados por Satanás. Su representante durante el período de tribulación será el anticristo. En verdad, si todos se volvieran a Cristo y rechazaran a Satanás, no habría un período de tribulación. Por lo tanto, el anticristo tendrá la sangre de miles de millones de personas en sus manos. Pero eso solo nos lleva a la mitad del período de tribulación. En ese momento, la persecución de las personas de fe se intensificará. Aproximadamente en ese momento, el anticristo sufrirá lo que parece ser una herida fatal en la cabeza. Hay cierta especulación sobre este punto, pero la mayoría cree que el anticristo, un hombre, morirá. Pero varios días después, Satanás, de alguna manera, tomará posesión del cuerpo y parecerá que el hombre resucitó de entre los muertos. El anticristo afirmará que se resucitó a sí mismo en otro intento vano de copiar el ministerio de Jesús, quien, según la Biblia, entregó su vida y la recuperó. Muchos serán engañados, muchos proclamarán al anticristo como divino. En este punto, el anticristo tendrá casi el control absoluto sobre los sistemas mundiales, consolidándolos en un gobierno, religión y economía mundiales únicos. Las profecías señalan que un nuevo tercer templo judío será reconstruido antes de la mitad del período de tribulación. El anticristo entrará en este templo, lo profanará y allí proclamará ser Dios, exigiendo que el mundo lo adore. Con la ayuda del falso profeta, el anticristo instaurará un nuevo sistema para identificar a los seguidores leales. Para demostrar su lealtad al anticristo, será necesario recibir una marca en la mano o en la frente, conocida como la marca de la bestia. Con cruel ingenio, esta marca estará vinculada a la capacidad de comprar o vender. La marca probablemente será algún tipo de dispositivo digital que rastreará tus movimientos y almacenará tu información personal y financiera. Sin la marca, no será posible comprar o vender, y probablemente no será posible tener un trabajo tradicional, asistir a una escuela, administrar un negocio o recibir atención médica. En el mejor de los casos, aquellos que se nieguen a recibir la marca sufrirán una grave dificultad económica. Muchos perderán sus hogares y negocios, las familias sufrirán, muchos morirán de hambre o por falta de atención médica. Pero recuerda, ese es el mejor de los casos. Aquellos que se nieguen a recibir la marca serán señalados como enemigos del Estado y perseguidos como criminales. En Apocalipsis 13, las Escrituras asocian la marca con un número,
el número 666. Nota que la Biblia no dice que todas las personas que tomen la marca serán marcadas de alguna manera con el número 666, sino que el número 666 está asociado con la bestia, el anticristo. Aunque no está completamente claro, es probable que el número 666 tenga un gran valor simbólico y habrá muchas capas de interpretación. Por ejemplo, el número 6 en la cultura hebrea está asociado con el hombre, así como el número 7 está asociado con Dios y lo divino. También, en la cultura hebrea, decir algo 3 veces es la máxima expresión de lo que se está afirmando. Por eso, a menudo en las Escrituras no leemos que Dios es santo, sino que Dios es santo, santo, santo. La palabra santo, repetida 3 veces, indica que Dios es la expresión última o más alta de la santidad. Así que el número 666 podría enfatizar la naturaleza humana e imperfecta del anticristo, lo cual es particularmente importante porque en ese momento de la historia él estará reclamando ser Dios y demandará ser adorado. Aunque puede haber algún debate o disputa sobre lo que realmente indica el número de la marca. No hay debate sobre lo que significa tomar la marca. Recibir la marca de la bestia indica la lealtad y la devoción al anticristo. Aquellos que rechacen la marca serán arrestados y llevados a campos de concentración modernos. Imagina el horror. Algunos pueden preguntar, ¿qué tiene de malo tomar la marca? Los defensores de la marca probablemente dirán que es solo una forma de regular o mejorar la economía o de asegurar la coordinación efectiva de servicios gubernamentales, como la atención médica. Toma la marca, cuida a tu familia, dirán. Míralo como una decisión económica, una forma de mantener tu trabajo y comprar alimentos, dirán. Pero aunque tomar la marca tiene un componente económico, no es una decisión económica, es una decisión espiritual. Aquellos que toman la marca están declarando su lealtad al anticristo, están declarando que creen que Él es divino, que resucitó de entre los muertos y que es Dios. Sí, serán coaccionados bajo amenaza. Muchos se sentirán obligados a tomar la marca. Apocalipsis 13:15 dice que el falso profeta y sus seguidores harán que aquellos que no adoren la imagen del anticristo sean asesinados. Pero aquellos que tomen la marca tendrán que pagar un terrible precio espiritual. Dios advierte en Apocalipsis 14:9-11, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquellos que tomen la marca no podrán ir al cielo. Es tan simple y terrible como eso. La última mitad de los 3 años y medio de la tribulación se conoce como la Gran Tribulación. Durante este tiempo, Dios instará a las personas a resistir a la bestia y volverse hacia Él. Juicios cada vez más severos, conocidos como los juicios de las copas, caerán sobre la tierra durante este tiempo. Aquellos que hayan tomado la marca sufrirán úlceras dolorosas y supurantes. Los océanos se volverán venenosos y toda la vida en los mares morirá. El transporte marítimo cesará. La producción de oxígeno se verá afectada. El agua dulce se convertirá en sangre. La vida acuática morirá. La luz del sol se reducirá. Los ecosistemas se verán gravemente afectados y una gran oscuridad cubrirá la tierra. Tan grande y densa será la oscuridad que las Escrituras dicen que los malvados morderán sus lenguas de agonía. Aún así, los seguidores del anticristo no se apartarán de sus malos caminos.
las aguas del gran río Éufrates se secarán. Un enorme ejército del este aprovechará la oportunidad para marchar hacia el oeste y finalmente participará en la batalla final de Armagedón. La tierra será sacudida por un terremoto sin precedentes, acompañado de relámpagos y granizo del tamaño de 100 libras que caerá sobre la tierra. Es la desobediencia deliberada del anticristo la que provocará estos juicios finales. Tan terrible será este tiempo que las Escrituras dicen que, de no ser por la intervención de Dios, ninguna vida sobreviviría. Lleno de rabia, el anticristo coordinará una serie de batallas contra Israel y los seguidores de Cristo que se han reunido en Jerusalén. La última batalla se librará en una gran llanura comúnmente conocida como Armagedón. La palabra proviene del hebreo Har Megiddo, que significa monte Megiddo, una pequeña elevación en la vasta llanura donde se han librado muchas batallas nobles a lo largo de la historia. El anticristo liderará un enorme ejército hacia Jerusalén, superando en número a los seguidores de Cristo, muchas veces con sus soldados y armas. En ese último momento, cuando Jerusalén esté rodeada, Cristo vendrá del cielo montando un glorioso caballo blanco, seguido por aquellos que fueron arrebatados o murieron como mártires durante la tribulación. Los seguidores del anticristo serán consumidos con solo una palabra de Jesucristo. La misma palabra de Dios concluirá la batalla de Armagedón. Pero el anticristo y el falso profeta no perecerán con sus seguidores. Serán capturados por un poderoso ángel, atados, juzgados y arrojados vivos al lago de fuego. Después de que Jesús gobierne la tierra durante lo que se conoce como el reinado milenario de Cristo, el anticristo y todos los seguidores de Satanás serán juzgados de una vez por todas en lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco, mencionado en Apocalipsis 20. Los seguidores de Satanás serán arrojados al infierno para siempre. El anticristo ejercerá un poder increíble, pero la victoria final pertenece a Cristo. Jesús tendrá la victoria final y definitiva, y aquellos que creen en Él y están comprometidos a vivir para Él, pueden compartir su victoria. En 1 Corintios 15:57 leemos: «Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Sí, tiempos turbulentos se avecinan, el anticristo está por venir, pero hay ayuda disponible, su nombre es Jesús. Nuestra única esperanza es alinearnos con Jesús y buscar seguridad, fuerza y salvación en Él. Dios promete ayuda y rescate a aquellos que ponen su fe en Jesús. Aquellos que caminan con el Señor serán arrebatados. 1 Corintios 15:51-53 dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los seguidores de Cristo serán llevados y rescatados de este mundo, salvados de las tribulaciones y persecuciones que traerá el anticristo. Aquellos que creen en Jesús, confiesan sus pecados a Jesús y siguen a Jesús serán arrebatados por Jesús y no sufrirán el dominio opresivo del anticristo. No te quedes atrás, pon tu fe y confianza en Jesús hoy. ¿Alguna vez has tenido la inquietante sensación de que te están observando? Una sensación de que alguien te está vigilando, aunque mires a tu alrededor y no veas a nadie. Esta sensación escalofriante podría ser más precisa de lo que imaginas. Por un momento, imagina un mundo donde ningún rincón de la tierra está fuera de alcance, donde cada movimiento puede ser rastreado con una precisión asombrosa y donde nuestro concepto de privacidad se está redefiniendo. Esto no es ciencia ficción, es una realidad a la que nos estamos acercando rápidamente. En este nuevo panorama, aquellos en el poder tienen herramientas de una sofisticación y precisión sin precedentes. Tienen la capacidad de observar nuestro mundo desde arriba, utilizando sensores de imágenes de alta resolución que capturan incluso los detalles más pequeños con claridad cristalina.
Esta vigilancia constante mejora su capacidad para monitorear actividades en tierra casi continuamente, permitiendo respuestas rápidas y eficientes a los eventos. Informes del año pasado indican que la compañía de Elon Musk, SpaceX, está desarrollando una red de satélites espías para el gobierno de EEUU. Una agencia de inteligencia de EEUU ha contratado a SpaceX para desarrollar una red de satélites espías en un acuerdo por valor de $1.8 mil millones, según Reuters. Esto parece confirmar informes que sugieren que la compañía del multimillonario Elon Musk está involucrándose más con el gobierno de EEUU. Los satélites han revolucionado nuestra comprensión e interacción con el mundo. La historia de los satélites comenzó el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial, marcando el comienzo de la era espacial. Este evento impulsó a Estados Unidos a acelerar su programa espacial, llevando al lanzamiento del Explorer 1 el 31 de enero de 1958. Estos primeros satélites eran principalmente científicos, diseñados para estudiar la atmósfera superior de la Tierra y los rayos cósmicos. A principios del siglo XXI hubo un aumento en los satélites comerciales, impulsado por el auge de las telecomunicaciones y el advenimiento de Internet. Compañías como SpaceX, con su proyecto Starlink, y OneWeb, comenzaron a lanzar grandes constelaciones de pequeños satélites para proporcionar cobertura global de Internet. A partir de 2024, hay más de 10.000 satélites activos orbitando la Tierra, un número que ha crecido exponencialmente en los últimos años debido a la proliferación de constelaciones de satélites. Estos satélites sirven para diversos propósitos, incluyendo comunicación, observación de la Tierra, investigación científica y seguridad nacional. Enfocándonos en los satélites de observación, SpaceX tiene como objetivo desplegar hasta 42.000 satélites para su proyecto Starlink en los próximos años. Podría haber cientos de miles de satélites de diversas naciones y organizaciones independientes orbitando nuestro planeta. La verdad es que la mayoría de la gente no entiende cuán poderosos son los satélites espías. En Estados Unidos, marcos legales y regulatorios específicos gobiernan la resolución a la que los satélites comerciales pueden capturar imágenes. Estas regulaciones, establecidas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica bajo los Asuntos Regulatorios de Sensores Remotos Comerciales, CRSRA, permiten actualmente a los operadores de satélites comerciales capturar imágenes con una resolución de hasta 25 centímetros. Esto significa que el objeto más pequeño que puede identificarse distintamente en la imagen debe tener al menos 25 centímetros de tamaño. Para los satélites espías o de reconocimiento militar, las capacidades exactas de resolución a menudo están clasificadas, lo que dificulta proporcionar detalles precisos. Sin embargo, se cree ampliamente que estos satélites pueden lograr resoluciones significativamente más altas que los satélites comerciales. Informes no confirmados y análisis de expertos sugieren que los satélites espías modernos, operados por agencias como la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO, en Estados Unidos, pueden tener resoluciones capaces de distinguir objetos tan pequeños como 5 a 10 centímetros. Estos sensores avanzados utilizan ópticas de última generación y tecnología digital. La tecnología de imágenes puede discernir objetos tan pequeños como unos pocos centímetros desde cientos de kilómetros de distancia en el espacio. Hay rumores de que, bajo las condiciones adecuadas, los satélites espías pueden no solo ver un coche, sino también distinguir su modelo, identificar su matrícula e incluso analizar las huellas de los neumáticos. Estas capacidades destacan el increíble poder de los satélites espías modernos
con algunos sugiriendo que pueden leer matrículas desde el espacio bajo condiciones ideales. La mayoría de los gobiernos no revelan el alcance completo de las capacidades de sus satélites espías, por lo que podrían ver mucho más de lo que sabemos o esperamos. La próxima vez que salgas de tu casa, considera que puede haber un satélite observándote. Esto no es una posibilidad lejana, es una realidad presente. La privacidad como la conocíamos está disminuyendo rápidamente. Cada paso que das, cada lugar que visitas y cada persona que conoces podría estar bajo la mirada vigilante de sofisticada tecnología de vigilancia orbitando por encima. Imagina caminar por tu vecindario, ir al supermercado o encontrarte con amigos, todo mientras eres rastreado desde el espacio. Estos satélites pueden monitorear no solo tu ubicación, sino también tus interacciones, hábitos y rutinas con una precisión asombrosa. La idea de que tus actividades diarias están siendo observadas y registradas no es solo una preocupación teórica, está ocurriendo ahora. El mundo está cambiando. Como se mencionó anteriormente, SpaceX firmó un acuerdo de 1.8 mil millones con una agencia de inteligencia de EEUU para crear una red de satélites espías. La red de satélites se está construyendo en colaboración con la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO, la agencia que gestiona los satélites espías, y cuando esté completa, pretende ofrecer a las agencias militares e inteligencia de EEUU capacidades mejoradas para identificar objetivos en todo el mundo, según informó Reuters. Un portavoz de la Oficina Nacional de Reconocimiento dijo a Reuters que están desarrollando el sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento basado en el espacio más capaz, diverso y resistente que el mundo haya visto. La frase clave en el artículo es identificar objetivos en todo el mundo, aunque no está claro quiénes son estos objetivos. Elon Musk, el propietario de X, anteriormente conocido como Twitter, ha declarado que quiere que la aplicación X se convierta en un WeChat para Occidente. WeChat, desarrollada por Tencent, es una aplicación multipropósito china que combina mensajería, redes sociales y pagos móviles. Todos estos eventos son bastante preocupantes. Apocalipsis 13, 1, 15, 18. Y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase. Debería hablar y hacer que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean asesinados. También hará que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente. Nadie podrá comprar o vender a menos que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento, que cuente el número de la bestia, pues es el número de un hombre y su número es 666. Creo que, como cristianos, subestimamos gravemente el poder y alcance de la influencia del anticristo. Con el poder de los satélites modernos y la aceleración de la inteligencia artificial, ¿puedes imaginar lo poderosos que se volverán estos satélites? El mundo en el que vivimos está cambiando y no se puede negar este hecho. Lo que hemos discutido podría ser la base para el dominio del anticristo. Lo triste es que muchas personas no se dan cuenta de los desarrollos que están ocurriendo a su alrededor, como si el mundo caminara dormido hacia la era de la marca de la bestia. Habrá un hombre que será el propio anticristo. Sin embargo, la Biblia también dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo hoy. Si él está en el mundo, ¿no crees que está preparando el camino para la llegada del hombre de pecado? La mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Están demasiado ocupados, satisfaciendo sus deseos para mirar a su alrededor y ver lo que está sucediendo en el mundo. La infraestructura para Apocalipsis 13 se está estableciendo a la vista de todos.
El espíritu del anticristo está en el mundo, en nuestra tierra. Considera los avances en tecnología de satélites. Los satélites modernos son capaces de capturar y transmitir información con una precisión increíble. A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, estos satélites solo se volverán más poderosos. Podrían usarse para monitorear y controlar poblaciones a una escala sin precedentes. Este tipo de poder en las manos equivocadas podría facilitar la vigilancia y el control global que la Biblia nos advierte en el libro de Apocalipsis. Los rápidos avances en inteligencia artificial y tecnología están creando herramientas que podrían usarse para bien o para mal. El anticristo podría explotar estas herramientas para establecer un régimen global, imponiendo su voluntad y marcando a aquellos que lo sigan. Este escenario no es solo una posibilidad lejana, se está volviendo cada vez más plausible a medida que la tecnología sigue evolucionando a un ritmo vertiginoso. Muchas personas son ajenas a estos desarrollos, están más enfocadas en sus vidas diarias, sus ambiciones personales y sus gratificaciones inmediatas. Esta distracción les impide notar los cambios más amplios que están ocurriendo en el mundo, como si un velo cubriera sus ojos, impidiéndoles ver la verdadera naturaleza de los cambios a su alrededor. La Biblia nos dice que el anticristo engañará a muchos. Su espíritu ya está obrando en el mundo, preparando el camino para su eventual ascenso al poder. Este espíritu se manifiesta de diversas maneras, desde la erosión de los valores morales hasta la creciente aceptación de comportamientos e ideologías que van en contra de las enseñanzas bíblicas. El espíritu del anticristo promueve una cosmovisión contraria a las enseñanzas de Cristo, preparando sutilmente a las personas para aceptar el dominio del hombre de pecado cuando llegue. Uno de los elementos clave de esta preparación es la creación de un sistema global que pueda monitorear y controlar a los individuos. Apocalipsis 13 habla de un tiempo en el que nadie podrá comprar o vender sin la marca de la bestia. La tecnología para implementar tal sistema ya se está desarrollando. Las monedas digitales, la identificación biométrica y la vigilancia impulsada por inteligencia artificial son todas piezas de este rompecabezas. Combinadas, crean un marco que podría usarse para imponer la marca de la bestia, asegurando que solo aquellos que cumplan con el régimen del anticristo puedan participar en la economía global. Como cristianos, necesitamos estar vigilantes y conscientes de estos desarrollos. No debemos ser complacientes ni despectivos ante las señales de los tiempos. La Biblia nos llama a estar atentos y discernir el espíritu de la época. Esto significa mantenerse informados sobre los avances tecnológicos y entender sus posibles implicaciones desde una perspectiva bíblica. Si ves este canal, nos esforzamos por revelar todo lo que podemos sobre la profecía bíblica y los tiempos finales que creemos que estamos viviendo. Sin embargo, es importante recordar que puedes ser sabio acerca de la Biblia y aún ir al infierno. Puedes ser conocedor de la profecía bíblica y aún ir al infierno. Lo que más importa no es que veas las señales de los tiempos finales o identifiques quién es el anticristo cuando llegue. Lo que más importa es tu alma, es tu relación con Dios. ¿Eres salvo? ¿Eres realmente salvo? Eso es lo que importa. ¿Conoces a Jesucristo y Él te conoce a ti? ¿Lo amas con todo tu corazón? Porque Él te ama. Vino a la tierra y murió por ti. Este no es solo un mensaje para los tiempos finales, es la verdad eterna del Evangelio. Jesucristo dejó su trono celestial y tomó forma humana. Caminó entre nosotros, nos enseñó, nos sanó y finalmente dio su vida por nosotros. Su amor no es un concepto distante y abstracto, es una realidad viva y palpable.
Te ama personalmente e íntimamente, conoce tu nombre, tus luchas, tus alegrías y tus miedos, entiende tus pensamientos más profundos y tus secretos más ocultos, y a pesar de todo esto, te ama con un amor eterno. Cuando Jesús extendió sus brazos en la cruz, fue un abrazo eterno, acogiendo a todos los que vinieran a Él. Cargó con el peso de nuestros pecados, el castigo que merecíamos, para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Este sacrificio se hizo por puro amor, un amor tan profundo y desinteresado que está más allá de la comprensión humana. Sin embargo, saber sobre este amor y creer en él son dos cosas diferentes. Puedes estudiar la Biblia, analizar las profecías y entender las señales de los tiempos, pero si no tienes una relación personal con Jesús, todo es en vano. La salvación no se trata de conocimiento, se trata de fe y entrega. Se trata de reconocer tu necesidad de un Salvador y aceptar la gracia que Jesús ofrece. Nos estamos acercando a un tiempo de gran persecución para los creyentes, ya que el mundo se vuelve cada vez más hostil a las enseñanzas de Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿somos verdaderamente creyentes? Cuando enfrentemos pruebas y tribulaciones, ¿permaneceremos firmes por Cristo? ¿Tomaremos nuestra cruz y lo seguiremos sin importar el costo? La Biblia nos advierte que en los últimos días los creyentes enfrentarán inmensos desafíos y persecución. Jesús mismo dijo, «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Juan 15:18. Seguir a Cristo en estos tiempos requerirá una fe inquebrantable y coraje. Significará mantenernos firmes en nuestras convicciones frente a la oposición, el ridículo e incluso el peligro. Ser un verdadero creyente no se trata solo de asistir a la iglesia o profesar fe con nuestros labios, se trata de vivir esa fe cada día, incluso cuando es difícil. Significa amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen y reflejar la luz de Cristo en un mundo oscuro y quebrantado. Significa estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestra reputación e incluso nuestras vidas por el Evangelio. Tomar nuestra cruz por Él no es un camino fácil, es un camino de negación propia, humildad y obediencia, pero también es un camino de recompensas increíbles. Jesús prometió que aquellos que pierdan su vida por su causa la encontrarán. El gozo y la paz eternos que vienen de seguirlo superan con creces cualquier sufrimiento temporal que podamos soportar. Así que, mientras estamos al borde de este tiempo de gran persecución, examinemos nuestros corazones. ¿Estamos realmente comprometidos con Cristo? ¿Permaneceremos firmes por Él, sin importar qué? ¿Tomaremos nuestra cruz y lo seguiremos con todo nuestro corazón? El tiempo es ahora para tomar esa decisión. ¿Es Donald Trump el anticristo? Es común que la gente demonice a aquellos con creencias políticas diferentes, y referirse a alguien como el anticristo es esencialmente acusar a esa persona de ser la encarnación de Satanás. Algunas personas creían que el expresidente Barack Obama era el anticristo. Otros creían que el presidente George Bush era el anticristo debido a sus fuertes opiniones políticas. Aquellos que no están de acuerdo con las opiniones políticas del presidente Donald Trump ahora lo etiquetan como el anticristo. Esta demonización política está fuera de lugar, ya que los indicadores bíblicos de quién es el anticristo no tienen nada que ver con la política específica. Los cristianos en los Estados Unidos a menudo olvidan que el centro del fin de los tiempos se enfoca en Israel, no en los EEUU. Es posible que los Estados Unidos jueguen un papel en los tiempos finales o estén asociados con el anticristo. Quien se cree será el líder mundial durante ese periodo. Por lo tanto, la suposición de que la profecía bíblica se refiere únicamente a los Estados Unidos no tiene fundamento.
Dejando de lado las distracciones, la pregunta sigue siendo, ¿podría Donald Trump ser el anticristo? Hay algunos argumentos en contra de esta idea. Los expertos en profecías bíblicas aún debaten sobre la etnia del anticristo. Existe la creencia de que el anticristo será del Medio Oriente, ya que la gente lo consideraría el Mesías si fuera de allí. Algunas personas creen que el anticristo surgirá de un imperio romano revivido, que podría estar asociado con la Europa moderna. Donald Trump no es europeo, a menos que consideres a los EEU como parte de Europa en términos de profecía bíblica, y tampoco es del Medio Oriente. Donald Trump afirma tener fe en Jesucristo y creer en Él como su Salvador, aunque cualquiera puede hacer tales afirmaciones. Es muy poco probable que el anticristo finja ser un seguidor de Jesucristo. Existen algunas similitudes entre los rasgos asociados con el anticristo en la Biblia y las características de Donald Trump, como su carisma, inteligencia y determinación. Cuando Trump habla, a menudo atrae multitudes de miles e inspira a millones. El anticristo, que liderará un gobierno mundial en los tiempos finales, debe poseer carisma, inteligencia y determinación. Se necesitará una persona así para engañar al mundo entero en los tiempos finales. 2 Tesalonicenses 2:11 dice, «Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira». Uno de los factores clave para identificar al anticristo es su relación con Israel. Según la Biblia, el anticristo hará un tratado de paz de 7 años con Israel, pero lo romperá después de 3 años y medio. Daniel 9:27 dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». El anticristo intentará cometer atrocidades en el Medio Oriente y aniquilar al pueblo elegido de Dios en todo el mundo. Donald Trump ha expresado su apoyo inquebrantable a Israel, prometiendo defender al país en caso de un ataque. Es posible que algún tipo de acuerdo entre Israel y los palestinos sea parte del pacto de paz de 7 años de los tiempos finales. Entonces, ¿es Donald Trump el anticristo? Muchos líderes mundiales comparten rasgos similares a las descripciones bíblicas del anticristo, no solo Trump. Hay serias dudas sobre si el anticristo puede ser una persona del Medio Oriente. En nuestra evaluación, es muy poco probable que Donald Trump sea el anticristo. Sin embargo, la respuesta final a esta pregunta es esperar y ver. Inserta cualquier otro nombre en esa pregunta y la respuesta sigue siendo la misma. 2 Tesalonicenses 2:3 dice que el anticristo, el hombre de iniquidad, será revelado cuando ocurra la rebelión. Será muy claro quién es cuando llegue el momento. Es nuestra responsabilidad ser sabios y discernir basándonos en lo que la Biblia dice sobre el anticristo, en lugar de especular y demonizar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Permítanme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que corresponde a la palabra hebrea Mashiach, de la cual obtenemos Mesías. En otras palabras, cuando decimos anticristo, nos referimos a antimesías. En primer lugar, significa contra, por lo que el primer objetivo es trabajar en contra del verdadero Mesías. En segundo lugar, significa en lugar de, cuyo objetivo final es reemplazar al verdadero Mesías con uno falso. Esta operación se lleva a cabo en 2 fases. Cuando empiezas a entender esto, verás que el espíritu del anticristo está muy activo. En las enseñanzas de Juan leemos en 1 Juan 4:2-3, «En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene,
y que ahora ya está en el mundo. Al observar este pasaje junto con el citado anteriormente, podemos identificar tres formas de anticristo. Primero, hay muchos anticristos que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad. Segundo, hay un anticristo que es una persona específica y representa la manifestación final del espíritu del anticristo según las Escrituras. Al final de esta era, habrá un último y más malvado gobernante que será el anticristo y tendrá el mayor poder sobre la humanidad por un corto tiempo. La tercera forma es el espíritu del anticristo. Este espíritu trabaja a través de cada anticristo. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, podemos esperar que el espíritu del anticristo se intensifique y tendremos que enfrentarlo más frecuentemente. ¿Cómo unirá el anticristo a las naciones? El profeta Daniel lo describe de la siguiente manera. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 7, 8 y 25. Según Daniel, el líder mundial será conocido por su elocuencia, la cual capturará la atención y admiración de todo el mundo. Daniel describe al anticristo como un orador carismático que hablará con arrogancia contra Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan también lo describe como alguien que habla grandes cosas y blasfemias. Daniel además retrata al anticristo como un hombre de apariencia impresionante que será irresistible para las masas debido a su habilidad para hablar y su extrema buena apariencia. El apóstol Juan agrega que el anticristo requerirá que todos lo adoren y tendrá el poder de causar la muerte a aquellos que se nieguen a hacerlo. Además, en Apocalipsis 13, 1, 8, el anticristo es descrito como una bestia. Señales identificadoras de este espíritu. Juan ha enumerado 4 signos claros del espíritu del anticristo que emerge entre el pueblo de Dios. 1 Juan 2, 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El espíritu del anticristo siempre emerge de alguna manera en conexión con el pueblo de Dios, pero no pertenece realmente allí, y este hecho se revelará a su debido tiempo. La segunda característica de este espíritu es que niega que Jesús es el Mesías. Esto es evidente en 1 Juan 2:22, que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Juan menciona la tercera marca. Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es importante entender que el espíritu del anticristo no niega la existencia de Dios. En cambio, el anticristo afirmará ser el representante de Dios. Lo que el espíritu niega es la relación entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Según 1 Juan 4, la cuarta marca del espíritu del anticristo es negar que el Mesías ha venido. 1 Juan 4, 2, 3, Nueva Versión Internacional, dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y de hecho ya está en el mundo. Es probable que el grupo crea en un futuro Mesías, pero no acepte que el Mesías ya ha llegado. El anticristo será la encarnación final del espíritu del anticristo. Exploremos algunos pasajes de las Escrituras para entender los planes de Satanás. En Tesalonicenses, Pablo discute la aparición, revelación y manifestación del anticristo, así como los preparativos necesarios para el regreso del Señor. Estos dos temas están estrechamente conectados porque el acto satánico final, antes del regreso del Señor, será la revelación del anticristo.
Pablo incluso dice que el Señor destruirá al anticristo con el brillo de su venida. La palabra griega usada para la segunda venida de Jesús es parusía. Pablo escribió una carta aconsejando a los cristianos que no se dejen perturbar por predicciones sobre el momento del regreso de Jesús. Algunas personas estaban difundiendo información falsa y Pablo quería advertir a otros que no la creyeran. Pablo continuó diciendo que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. El término apostasía proviene de la palabra griega apostasia, que significa un rechazo deliberado de la verdad revelada o una apostasía. Este versículo se refiere al anticristo con dos títulos. Primero es llamado el hombre de pecado o el hombre de iniquidad, ya que representa la máxima encarnación de la rebelión del hombre contra Dios y su rechazo de las leyes de Dios. También es llamado el hijo de perdición, aquel que está destinado a una eternidad perdida. Judas Iscariote es la única otra persona en el Nuevo Testamento que es referida como el hijo de perdición. Era un falso apóstol. Así que vemos tres nombres diferentes para el mismo ser: el anticristo, el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. En Apocalipsis 13 se nos da otro nombre importante: la bestia. Este es parte de la visión que tuvo Juan, donde la bestia se refiere a una persona que surgirá y recibirá poder de Satanás, el dragón. Satanás da su poder a esta persona con el objetivo de dominar a toda la raza humana y convencer a la humanidad para que lo adore. Este ha sido el objetivo de Satanás durante siglos y ahora está muy cerca de lograrlo. En la visión de Juan, vio un rollo en la mano de Dios, pero nadie fue hallado digno de abrirlo, lo cual hizo llorar a Juan. Juan buscaba un león, pero el león es un cordero, lo cual es una contradicción deliberada. El gobernante elegido por Dios no posee la naturaleza de una bestia, sino que encarna las cualidades de un cordero y es exaltado por encima de todos porque sacrificó su vida. Eligió la humildad y la mansedumbre y no resistió a sus perseguidores. En estos tiempos presentes, creo que la Iglesia también debería demostrar la misma naturaleza. Hemos visto a personas adorando a la bestia y todos han sido convencidos de que es inútil resistir a la bestia. No estoy seguro de qué circunstancias convencerían a todo el mundo de que es inútil luchar. Pero con el nivel de tecnología y armamento, es posible que la situación descrita en esta visión pronto se convierta en una realidad. En Apocalipsis 13:7 vemos al anticristo actuar. También se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es importante recordar que hay aquellos que desafían abiertamente a Dios y no son enemigos secretos. Sacuden sus puños ante el Todopoderoso y tienen permiso para hacer guerra y vencer a los santos. Esto es un pensamiento sobrio y un recordatorio de que el cristianismo no se trata solo de victorias fáciles. Necesitamos probar estos espíritus para saber si son del anticristo. ¿Cómo podemos distinguir entre las enseñanzas verdaderas y falsas y reconocer el espíritu del anticristo? Según Juan, un profeta o maestro, es el vehículo a través del cual habla un espíritu. Aquellos que enseñan la verdad están llenos del Espíritu de Dios y representan la voz de Dios, mientras que aquellos que difunden falsedades están promoviendo las doctrinas de demonios. 1 Juan 4:2 dice: todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Podemos preguntar si las enseñanzas de una persona reconocen que Jesucristo, que es completamente Dios y completamente humano, ha venido en la carne. Si la respuesta es sí, entonces podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios
inspira a esa persona. Por otro lado, si la respuesta es no, entonces debemos rechazar todas las enseñanzas de esa persona. El término anticristo significa contra Cristo. Aquellos que niegan que Jesús es de Dios están bajo la influencia del espíritu del anticristo. Satanás, el adversario de Cristo, busca engañar a la gente para que tenga una visión falsa de Jesús. El espíritu del anticristo se opone a Cristo y enseña falsedades sobre él para distorsionar la verdad sobre Jesucristo. Corromper el evangelio es difundir mentiras sobre Cristo y mantener a la gente en la oscuridad. Segunda Juan 1:7 dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no reconocen que Jesucristo ha venido en carne. Cualquiera que sea así es el engañador y el anticristo. El espíritu del anticristo es como los pájaros que comen las semillas a lo largo del camino en la parábola de Jesús. Los incrédulos son cegados por el Dios de esta era, impidiéndoles ver la luz del evangelio que revela la gloria de Cristo. Es el padre de las mentiras. Según la Biblia, habrá un futuro gobernante del mundo conocido como la bestia en el libro de Apocalipsis. Este individuo tendrá un poder inmenso y requerirá que otros lo adoren. Se caracterizará por su arrogancia y blasfemia y estará bajo la influencia de Satanás. Apocalipsis 13:5 dice: y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Es llamado el hombre de iniquidad, el hombre destinado a la destrucción. Se cree que el anticristo final será la manifestación última de las maldades de Satanás a lo largo de la historia. En los últimos tiempos, este anticristo encarnará toda la mentira y la perversión de la verdad que siempre ha promovido el espíritu del anticristo. Actualmente, el poder secreto del espíritu que encarnará al anticristo está operando en el mundo para traer confusión y engaño sobre la persona y la obra de Jesucristo. No hay necesidad de temer a pesar de la influencia generalizada del espíritu del anticristo. Juan nos recuerda que el espíritu de verdad reside en todos los creyentes y los protege del espíritu del anticristo. Tenemos maneras prácticas de distinguir el falso espíritu del anticristo del verdadero espíritu de Dios. Aquellos que están bajo la influencia del espíritu del anticristo son del mundo, comparten los mismos valores que el mundo y por eso el mundo los escucha. Por otro lado, aquellos que reconocen a Cristo tienen su espíritu de verdad y aceptan de todo corazón el mensaje de los apóstoles. El evangelio que los apóstoles predicaron no es ampliamente aceptado en el mundo, pero es precisamente este evangelio el que tiene el poder de salvar a través del espíritu de verdad de Dios. El trabajo del creyente es probar los espíritus cuidadosamente. Debemos ser sabios como serpientes e inocentes como palomas. Debemos ser cautelosos al aceptar el mensaje de cualquier predicador o maestro, basándonos en su reputación o credenciales y en su lugar. Escuchar atentamente lo que dicen sobre Jesús. El término anticristo es usado por el apóstol Juan 5 veces en las Escrituras, 2 veces en 1 Juan 2:18 y una vez en 1 Juan 2:22, 4:3 y 12 Juan 1:7. ¿Qué es exactamente el anticristo al que se refiere? Ha habido muchos anticristos, como dice 1 Juan 2:18, pero también viene el anticristo. Se revelará en su tiempo señalado, pues el misterio de la iniquidad, rebelión contra la autoridad divina y el próximo reinado de la iniquidad ya están en marcha, pero está restringido hasta que aquel que lo retiene sea apartado. Entonces se revelará el impío, el anticristo, y el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca y lo destruirá con la manifestación de su venida. La venida del anticristo, el impío, será por la actividad de Satanás, acompañado de gran poder, todo tipo de milagros falsos, señales engañosas y maravillas falsas, todas mentiras,
y seducción ilimitada al mal con todo el engaño de la maldad para aquellos que están pereciendo porque no recibieron el amor de la verdad del Evangelio para ser salvos. Estaban espiritualmente ciegos y rechazaron la verdad que los habría salvado. Por esto, Dios les enviará una influencia engañosa, una actividad de error y engaño para que crean en la mentira, para que todos sean juzgados y condenados quienes no creyeron en la verdad sobre su pecado y la necesidad de salvación a través de Cristo, sino que se deleitaron en la injusticia. Calvino creía que Pablo, sin embargo, no estaba hablando de un individuo, sino de un reino que sería tomado por Satanás para establecer un asiento de abominación en medio del templo de Dios. Está claro que el individuo referido como el hombre de pecado en este pasaje es alguien que ganará un poder significativo durante los últimos tiempos. Esta interpretación fue ampliamente aceptada por los primeros cristianos que creían que la figura se refería al anticristo, aunque no tenían una comprensión clara de la identidad específica de esta persona. Daniel describe tres individuos: el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, el rey de rostro feroz, Daniel 8:23, y el rey voluntarioso. Jesús se refirió a un individuo como el que viene en su propio nombre, Juan 5:43. Pablo describe al hombre de pecado como un individuo, no un sistema o una oficina. Leemos que se sienta como Dios en el templo. El término templo en griego antiguo se refiere específicamente al área más sagrada, no a todo el complejo del templo. Cuando un individuo entra en esta área, está esencialmente reclamando ser una deidad, lo cual es considerado un acto grave de blasfemia. La bestia o anticristo, descrito en Apocalipsis 13 y Daniel 7, es el segundo miembro de la Trinidad impía. El anticristo es alguien que se opone a Cristo. El prefijo anti también significa en lugar de, y ambos significados aplican al líder mundial. Se opondrá abiertamente a Cristo, mientras también se hará pasar por Cristo. El anticristo vivirá activamente a la altura de su temible nombre mientras lidera los ejércitos del mundo en la batalla de Armagedón. Perseguirá, torturará y matará al pueblo de Dios. Será el dictador más poderoso que el mundo haya visto, superando a dictadores pasados. Aunque el anticristo solo es mencionado 4 veces en la Biblia por ese nombre, aparece muchas más veces bajo varios alias. También es llamado el que trae destrucción, 2 Tesalonicenses 2:3, Nueva Traducción Viviente. El hombre sin ley, 2 Tesalonicenses 2:8, Nueva Versión Internacional. El hombre malvado, 2 Tesalonicenses 2:9, Nueva Traducción Viviente. La bestia, Apocalipsis 13:1, Nueva Versión Internacional. El príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, Nueva Versión Internacional. El rey de rostro feroz, Daniel 8:23, Nueva Traducción Viviente. Un maestro de intrigas, Daniel 8:23, Nueva Versión Internacional. Un hombre despreciable, Daniel 11:21, Nueva Traducción Viviente. Y un pastor inútil, Zacarías 11:16-17, Nueva Traducción Viviente. Cuando aparezca, la gente acudirá a él como moscas a la miel y harán cualquier cosa que él pida. El anticristo pasará de ser un líder regional a un líder global, luego a un dictador mundial tiránico y finalmente a una deidad. La bestia emerge del mar, simbolizando las naciones gentiles en la Biblia. También tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que significa su asociación y posesión por Satanás. Según Apocalipsis 13:3, el anticristo sufrirá una herida mortal alrededor de la mitad de la tribulación, pero Satanás sanará milagrosamente su herida. Apocalipsis 13:3 dice: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia». Apocalipsis 17:8-14 dice: «La bestia que viste era y no es, y subirá del abismo e irá a perdición».
y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El mundo estará completamente cautivado por el anticristo después de este evento asombroso y adorarán a Satanás, así como al anticristo. Apocalipsis 13, 4, 5 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. El anticristo ganará confianza y, abandonando todas las pretensiones de ser un gobernante pacífico, blasfemará abiertamente contra Dios. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Ha sido llamada la abominación desoladora. El falso profeta es el miembro final de la Trinidad impía, como se describe en Apocalipsis 13, 11, 18. Después, vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Además, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Esta segunda bestia surge de la tierra en lugar del mar. Aunque parece mansa y benévola, los cuernos indican que ejercerá poder. Jesús advirtió específicamente a los creyentes que estuvieran atentos a los falsos profetas que pueden parecer inocentes, pero pueden ser extremadamente destructivos. Mateo 7:15 dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El falso profeta es capaz de realizar grandes señales y maravillas, como hacer descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13 dice: hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El falso profeta erige una imagen del anticristo para su adoración, le da vida, exige que todos adoren la imagen y ejecuta a quienes se niegan a hacerlo. Apocalipsis 13, 14, 15 dice: y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El falso profeta también obligará a todos a recibir una marca permanente, similar a cómo los esclavos en los días de Juan demostraban su total devoción al anticristo y su renuncia a Dios. Solo aquellos que tengan la marca podrán realizar negocios. Aceptar la marca resulta en la muerte eterna. Apocalipsis 14:10 dice: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
La Biblia deja claro que los humanos comprenderán completamente que al aceptar la marca, están aceptando no solo un sistema económico, sino también un sistema de adoración que rechaza a Jesucristo. El número de la bestia se revela en Apocalipsis 13:18, 666. Satanás es el antidios, la bestia es el anticristo y el falso profeta es el antiespíritu. Esta trinidad impía perseguirá a los creyentes y engañará a muchos otros, haciéndolos perecer eternamente, pero el reino de Dios triunfará. Romanos 13:1 dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». La oración es un aspecto crucial de nuestras vidas, especialmente en lo que respecta a aquellos en posiciones de autoridad. La Biblia enfatiza la importancia de orar por los funcionarios del gobierno en todos los niveles: pastores, ancianos de la iglesia, juntas escolares, directores de escuela, empleadores y otros en posiciones de liderazgo. No oramos por nuestros líderes solo porque se nos manda hacerlo. También tiene sentido práctico orar por ellos. Las acciones de nuestros líderes pueden tener efectos significativos en nuestras vidas diarias e influir en nuestras familias, iglesias, lugares de trabajo, ciudades y países. Cuando aquellos en autoridad están alineados con la voluntad de Dios, se vuelve más fácil vivir una vida pacífica y santa, como se menciona en 1 Timoteo 2:2. Cuando hombres malvados están en el poder, nuestras oraciones por ellos son igual de necesarias, como lo ejemplifican las últimas palabras de William Tyndale cuando fue quemado en la hoguera: «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». No oramos por nuestros líderes solo para nuestro propio beneficio. El liderazgo puede ser una tarea agotadora. Santiago 3:1 dice: «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». Los líderes tienen una gran responsabilidad hacia sus seguidores. A menudo son blanco de críticas y las personas a las que se acude en una crisis. Si están liderando bien, están viviendo sus vidas en servicio. Oramos por ellos porque reconocemos la grandeza de su tarea y porque estamos agradecidos por su disposición a liderar. ¿Cómo debemos orar por nuestros líderes? Si no estamos seguros de si nuestros líderes conocen a Jesús, nuestra primera oración debe ser por su salvación. Sin embargo, independientemente de su fe, también debemos orar por la voluntad de Dios en sus vidas. Debemos orar por la guía de nuestros líderes mientras nos dirigen. Oremos para que nuestros líderes sean sabios y discernientes y tengan consejeros útiles a su alrededor. Como cristianos, creemos que Dios ha colocado a nuestros líderes en autoridad sobre nosotros, Romanos 13:1, y podemos pedirle que los use según su voluntad. También debemos orar por su protección. Cuando oremos por pastores o líderes ministeriales, podemos pedirle a Dios que les dé fuerza en medio de la guerra espiritual y que permanezcan alentados en el Señor. También podemos orar por sus familias, que a menudo se sienten observadas y llevan una carga extra. En resumen, debemos orar para que nuestros líderes sigan la voluntad de Dios, apoyen a los que los rodean y beneficien a sus seguidores. En los capítulos 12-14 del libro de Apocalipsis se describen los últimos desastres que tendrán lugar. Será el momento más difícil para la iglesia, ya que los poderes demoníacos tendrán un mayor control sobre la sociedad que nunca antes, aunque su control está a punto de romperse. Apocalipsis 12:14 introduce a 3 personas que forman una alianza para gobernar el mundo. Una de ellas es de origen angelical, un gran dragón y serpiente antigua, también conocido como Satanás o el Diablo. Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Las otras dos son de origen humano, conocidas como las bestias o el anticristo. 1 Juan 2:18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. También se le llama el hombre de iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se le llama el falso profeta en Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 19:20 dice: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juntos forman una especie de trinidad impía, una horrible imitación de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Satanás es introducido en los problemas por primera vez desde las cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 2:9 dice: Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9 dice: He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Los sellos y las trompetas han descargado sus cargas en la tierra mientras Satanás ha estado en el cielo como un ángel con acceso a los reinos celestiales. Efesios 6:12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Compáralo con Job 1:6-7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. La verdadera batalla entre el bien y el mal se libra en estos reinos celestiales, como cualquiera que entre en estos reinos a través de la oración descubrirá. Esta batalla entre ángeles buenos y malos en el cielo no durará para siempre, ya que las fuerzas son desiguales. El lado del diablo comprende 1/3 de la hueste celestial. Apocalipsis 12:4 dice: Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 2/3 están dirigidos por el arcángel Miguel, quien liderará a sus fuerzas hacia la victoria. El diablo será arrojado a la tierra, y más tarde será derrotado nuevamente y arrojado al abismo. Apocalipsis 20:3 dice: Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Mientras tanto, en los pocos años que le quedan, su ira y resentimiento se enfocan en nuestro planeta, sin poder desafiar a Dios. Directamente en el cielo, Él declara la guerra contra el pueblo de Dios en la tierra. Es una acción de retaguardia llevada a cabo con la esperanza de preservar su reino en la tierra a través de gobernantes títeres, uno político y el otro religioso. Hasta ahora, el mensaje de Apocalipsis 12 es bastante claro, aunque requiere imaginación. Los dos bestias llegan en Apocalipsis capítulo 13. La primera y más importante es una figura política,
un dictador mundial que ejerce un régimen totalitario sobre todos los grupos étnicos conocidos. Primera Juan 2:18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nótese que anti en griego significa en lugar de, en vez de contra, lo que implica un falso en lugar de un competidor. El hombre de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:3-4, dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre no reconoce ninguna ley superior a su propia voluntad, reclamando así divinidad y demandando adoración. La bestia es un ser humano que acepta la oferta satánica que Jesús rechazó. Mateo 4:8-9 dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Si Jesús hubiera aceptado, habría sido el anticristo. Él también es anticristiano en el otro sentido del prefijo. Tiene el poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7 dice: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Él los vence temporalmente, pero ellos lo conquistan eternamente. Apocalipsis 12:11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sus características son las de otras bestias feroces, leopardos, osos y leones. Parece venir de una federación de gobernantes políticos que ha ganado la atención del mundo a través de una recuperación asombrosa de una herida mortal, probablemente en un intento de asesinato. Su egoísmo blasfemo ha sido transmitido durante 42 meses. La segunda bestia refuerza su posición. Un colega religioso con poder sobrenatural que enfoca la adoración del mundo en su superior. Sus milagros engañarán a las naciones mientras ordena que caiga fuego del cielo y las imágenes del dictador hablen. Su apariencia será como la de un cordero, una oveja pequeña con solo 2 cuernos, lo que indicaría mansedumbre en lugar de parecerse a Cristo, ya que se contrasta con su habla de dragón. Su golpe maestro no será su exhibición de milagros, sino su dominio de los mercados. Solo aquellos que lleven un número especial en una parte visible de su cuerpo, mano o frente, podrán comerciar, y el número solo será marcado en aquellos que se involucren en la idolatría imperial. Judíos y cristianos, por lo tanto, serán excluidos de todo comercio, incluso en la compra de las necesidades básicas de la vida. El número 666 es el nombre en código del dictador. El capítulo 14 de Apocalipsis parece compensar estas escenas horribles al dirigir nuestra atención a un grupo de personas que se destacan en contraste con aquellos que se han dejado atrapar en el sistema. En lugar del nombre críptico de la bestia, llevan el nombre del Padre del Cordero en sus frentes. Otra característica que se recoge en Apocalipsis 22:4 dice: Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En lugar de mentiras arrogantes, son conocidos por su integridad en el habla y relaciones sexuales puras. Hay un poco de incertidumbre sobre su ubicación, ya sea en el cielo o en la tierra, pero el contexto favorece la primera opción debido a las canciones de alabanza de los seres vivientes y ancianos. Apocalipsis 14:3 dice: Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000
que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto parece repetir Apocalipsis 4:11. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando estos seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, lo adoran y arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos son solo un pequeño anticipo de una gran cosecha. Entonces, el punto puede ser que el número total de judíos preservados en la tierra es solo un número parcial de cristianos alabando en el cielo. Pero, ¿qué nos sucederá a nosotros? Queridos hijos, esta es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, incluso ahora han surgido muchos anticristos. 1 Juan 2:18. El falso profeta viene, pero incluso ahora han venido muchos falsos profetas. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hechos 13:6 dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, lo que un día será experimentado por toda la iglesia a escala universal, Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Odiados por todas las naciones ya está ocurriendo en entornos locales y regionales. Cualquier cristiano puede pasar por muchas tribulaciones antes de que todos pasen por la gran tribulación. Debemos estar preparados para los tipos de problemas que alcanzarán su punto máximo entonces, pero que pueden llegar ahora. El motivo principal para prepararnos para ser fieles bajo presión es poder enfrentarlo sin vergüenza. Oremos. Padre Celestial, gracias por darme una nueva mañana para levantarme y buscar tu rostro. Señor, eres maravilloso y me encanta pasar tiempo contigo. Eres la razón por la cual mi vida es tan buena como es. Me doy cuenta de que hay muchas formas en las que puedo ir con las decisiones que tomo, pero quiero seguir tu camino para mi vida. Busco tu rostro y deseo tu voluntad para mi vida. Por favor, ayúdame a reconocer tu guía y liderazgo, incluso en los detalles más pequeños. Te pido sabiduría hoy para saber cómo responder en cada situación que encuentre. Gracias por tu protección mientras avanzo en el día. Quiero ser una bendición para los demás. En el nombre de Jesús, amén. En conclusión, nuestra pregunta del día: ¿qué canciones de adoración mueven tu corazón más cerca de Jesús? Continuando con nuestra reflexión, es importante recordar que la adoración es una parte vital de nuestra relación con Dios. Las canciones de adoración no solo nos acercan más a Él, sino que también nos fortalecen espiritualmente, nos consuelan en tiempos difíciles y nos llenan de gozo y esperanza.
Cantar alabanzas a Dios nos ayuda a enfocar nuestra mente y corazón en su grandeza y amor infinito. La Biblia nos instruye a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esto significa que nuestra adoración debe ser genuina y sincera, no solo una rutina o una actuación. Cuando cantamos con todo nuestro corazón, estamos ofreciendo a Dios un sacrificio de alabanza que es agradable a Él. Algunas canciones de adoración que tocan profundamente el corazón de muchas personas incluyen Alabaré, eres todopoderoso, cuán grande es Él, y aquí estoy. Estas canciones tienen letras que exaltan la grandeza de Dios, su poder, su amor y su fidelidad. A través de ellas, podemos expresar nuestra gratitud y nuestra dependencia de Él. Además de cantar, también podemos adorar a Dios a través de nuestras acciones diarias. Vivir una vida que refleja los valores del reino de Dios es una forma poderosa de adoración. La forma en que tratamos a los demás, nuestra integridad en el trabajo, nuestra generosidad y nuestra disposición a ayudar a los necesitados son todas formas de alabar a Dios con nuestra vida. En Romanos 12:1 se nos anima a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es nuestra verdadera y adecuada adoración. Esto significa que todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos y cada palabra que pronunciamos puede ser una forma de adorar a Dios. A medida que enfrentamos los desafíos y las pruebas de la vida, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros y nos da la fuerza y el valor para superar cualquier obstáculo. Al mantenernos enfocados en Él y en su palabra, podemos encontrar paz y esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Que nuestra oración diaria sea pedirle a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría para que podamos vivir de una manera que le honre y le glorifique. Que nuestros corazones estén siempre llenos de gratitud y alabanza y que nuestras vidas reflejen el amor y la gracia de nuestro Salvador. Para concluir, preguntémonos nuevamente, ¿qué canciones de adoración nos acercan más a Jesús? Y mientras reflexionamos sobre esta pregunta, recordemos que la adoración no es solo una actividad dominical, sino un estilo de vida. Que nuestras vidas sean un testimonio continuo de la bondad y la grandeza de Dios, y que cada día encontremos nuevas formas de alabarle y adorarle con todo nuestro ser.